¿Cuál Jesús será? ¿El Jesús genial? ¿El que es mi amigo, con el que ando, no maltrata él a nadie, quiere que sea yo contento con todo el mundo siempre? ¿O será el Jesús afinado, intelectual, toma café con leche con usted, razonable, habla en voz baja? ¿O será el Jesús el novio, romántico, te abraza y te hace sentir una sensación de calidez y seguridad? ¿O será el Jesús simpático, suave, acogedor, nunca enojado, no expresivo, nunca levanta la voz? Hola y gracias por unirte a nosotros en Verdad Sin Límites hoy de nuevo. Y yo soy Walter Swain. Para seguir conociendo más de cómo Dios nos instruye en los temas de hoy en día, en la sociedad, en la iglesia y la vida, en cuanto a la Biblia, en todo, por favor, hace clic con like y suscríbete, síguenos y comenta y comparte esto con todos los demás. Bueno, gracias. Seguiremos con el tema de hoy. Cuando se acercaba el día de las elecciones del noviembre pasado aquí en los Estados Unidos, escuchaba a la gente hablarme de por quién iban a votar y por qué. Cuando se trataba de algunos que dijeron que no iban a votar por el presidente Trump, yo preguntaba por qué. Y la respuesta número uno entre todas esas personas era esta: él no es simpático. Y yo pensaba, ¿cómo? Y ahora, no estaba no de acuerdo con que él no era muy agradable en su forma de ser. Mi duda era cómo pudo decidir el voto de alguien solo a base de su forma de ser y no sus políticas o creencias o acciones o decisiones. ¿Eso es todo? ¿No es simpático o no es agradable? Y ahora, por el otro lado, la razón número uno por la que muchas personas votaban por el ahora presidente Biden era que lo contrario, lo veían como un hombre simpático. Y yo pensé otra vez, ¿cómo? ¿Era simpático? ¿Eso es la suma del motivo de votar por él para guiar a toda la nación? ¿Nada más clave e importante que su forma de ser fue un motivo de votar por él? Y ahora actualmente estoy de acuerdo de que el presidente Trump no sirvió mejor en cuanto a su actitud o forma de ser, actuar con otras personas, especialmente en Twitter. Pero este podcast no se trata de discusión política hoy. Queremos entender esta tendencia en nuestra cultura que ha crecido durante estos últimos años. ¿Y cuál es esa actitud predominante? Es la de ser simpático. Es decir, solo ser simpático con todos, en cada y todo caso, no importa lo que haga o diga la otra persona. Ya se ha escrito muchas veces en artículos y más que en los Estados Unidos ha habido esta cualidad o necesidad históricas de caer bien y por tanto de ser simpático. En muchos aspectos es cierto, pero este cierto tipo histórico de la amabilidad o simpatía de la nación o de la cultura de nuestra nación no es de lo que estoy hablando necesariamente hoy. Volviendo a la gente que mencioné antes, la mayoría de los que escuché esta demanda de simpatía eran cristianos que se profesaban ser creyentes en Jesús. Los que supuestamente buscan definir las cosas según los hechos y las evidencias, no solo por el tono de alguien. Eso es lo que más me ha llamado la atención. La idea de ser simpático, es decir, constantemente con sonrisa. Entre los creyentes ha sido absorbida esta característica de la cultura secular y no solo significa ser simpático con otros en forma natural y humana, como debemos siempre actuar con otros,
Sino hoy en día ser simpático significa estar de acuerdo con aceptar cualquier cosa que alguien crea, diga o haga. Ser simpático significa no ofender a nadie por nada, no herir sus sentimientos, aun si se trata de algo contrario a la palabra de Dios. Hay un gran problema con esto para el seguidor de Jesús. Ser siempre simpático no es una cualidad que se nos ordena tener o que viene naturalmente de ser un creyente. De hecho, la palabra misma ni siquiera está en la Biblia. Especialmente no describe la actitud central del cristiano. Así que podrías hacerme la pregunta así, Walter, ¿así que estás diciendo que los cristianos debemos ser groseros y maltratar y faltar el respeto a otras personas? No, 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 nada en absoluto. No es lo que he dicho. Déjame explicarlo más claramente. Ser simpático, tal y como se define hoy en día, no figura como un fruto del Espíritu. Y lo que es aún más interesante es que aunque la mayoría de la gente piensa que Jesús es la persona más simpática que ha existido, no la era muchas veces. Al menos si lees los relatos de los testigos oculares de él en los evangelios en la Biblia. Y ni siquiera fue uno de sus mandamientos para los 12 discípulos originales y ni para nosotros. Jesús nos ordenó principalmente que mostremos el amor piadoso, el mansedumbre, la bondad, pero simpático nunca lo menciona. Entonces, ¿qué quieres decir con que Jesús no era simpático? Pues a menudo llamó a sus oponentes religiosos, hipócritas, guías ciegos, necios, ciegos, hijos del infierno, wow, extorsionistas, sepulcros blanqueados, y dice que están llenos de iniquidad. Y solo está empezando. Y continúa Jesús, llamándoles serpientes, cría de víboras, hijos de asesinos, y luego les pregunta cómo creen que escaparán de ser condenados al infierno. Ay, ay, ay. Aún le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Y en otras ocasiones reaccionaba con cierto nivel de asombro negativo, diciendo, ¿todavía no lo entendéis? Jesús incluso utilizó el sarcasmo. Y una vez respondió una mujer que buscaba su ayuda, llamándole a ella indirectamente un perro. ¡Ay! Y ahora tengo una sugerencia. Chicos, escuchen. Por favor, no usen ese método con su novio o esposa o su hermana y definitivamente no con su madre, llamándole perro, no. Y 2 veces Jesús dio la vuelta a las mesas de los mercaderes y echó a la gente de los patios del templo. Una vez usando un manojo de cuerdas de cuero hechas rápidamente por él y las usó como látigo. Sin embargo, no hirió físicamente a nadie, sino usó las cuerdas para hacer correr a la gente que estaban usando el templo para sus propios propósitos egoístas. Jesús escandalizó a la gente diciendo cosas como, eres como su padre el diablo. Utilizó palabras impactantes para llamar su y nuestra más profunda atención. Y ahora, ¿estás captando lo que quiero decir ahora sobre la idea de que Jesús no era muy simpático y no ofensivo para la mayoría de la gente? Sin embargo, se nos enseña a ser como su Hijo Jesús el Padre, aún en esta característica de no ser siempre simpático cuando el momento se lo merece. Normalmente hoy en día el contexto de cómo decimos una palabra determina si es un cumplido. Por ejemplo, oye, tu padre es súper simpático. O una chica habla del chico con el que acaba de salir y le dice a su amiga en privado, bueno, es un chico simpático, pero... En una obra de teatro en inglés que se llama por traducción En los bosques, hay unas palabras que la bruja le dice al resto de los personajes. Eres tan simpático. No sois buenos, no sois malos, solo sois
simpáticos. Y ahora la Biblia distingue entre ser simpático y la bondad. La bondad es lo que actualmente debemos ser. Entonces, ¿cuál es la diferencia como seguidores de Cristo entre ser siempre bondadosos, lo que Jesús nos manda a hacer, pero no siempre simpáticos? Bueno, simpático significa que una persona es, agradable y placentera por fuera, y así también fácil de convencer, silenciosa, que puede ser fácilmente silenciada o manipulada y débil. Ser simpático significa mantener una sonrisa en la cara, aunque las cosas que tengas por delante sean moralmente repugnantes o incluso francamente malas. Y si no eres simpático, estás juzgando a otras personas o condenando a otras personas. Y lo que es triste es que este valor predominante de ser simpático es la forma en que se enseña a tantos creyentes y particularmente a los hombres que deben ser simpáticos siempre. En el libro de Tito, el capítulo 3 y los versículos 4 al 6, dice esto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en el libro de Efesios, el capítulo 2 y los versículos 5 al 7, dice esto: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, debemos mostrar la misma bondad hacia los demás que hizo Jesús, como se describe en estos y otros versículos de la Biblia. Y está conectado o relacionado con el amor piadoso, el amor agape de Dios. Es una acción. La bondad es una acción sacrificadora, no solo una actitud o expresión de la cara y de los modales. Para el creyente piadoso, puede ser la cosa más bondadosa ofender a alguien por lo que está haciendo y en lo que está involucrado, con el fin de salvarlo de un destino terrible y salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Es la bondad piadosa que, por ejemplo, en el lugar de empleo, que le dirás a un empleado que no es apto para el puesto que ocupa, pero luego le ayudarás a encontrar el puesto que sí es apto. Es la bondad, no la amabilidad, la que empujará a alguien a ir más lejos y mejor de lo que su humanidad pecadora le permite. Como en Mateo, en el Sermón del Monte, donde Jesús dijo: si te obligan a ir una milla llevando sus cosas a otra persona, entonces ve 2 con ellos. ¿Te insultan? Entonces no le devuelvas el insulto. Ora por ellos e incluso ayúdales, aunque sean tus enemigos. Hacer por los demás lo que no hacen por sí mismos, eso sí es la bondad. La simple simpatía nunca haría eso. La simpatía o ser simpático consiste en complacer a la gente, lo que al final es solo complacerte a ti mismo. Es egoísta realmente. Complace, pero no se entrega uno por el otro para ayudarles. Una autora describió una vez con precisión lo que es ser simpático, no bondadoso. Ella es creyente y lo escribió así: el precio de complacer a la gente. Número 1, constantemente te preguntas si has hecho lo suficiente. Número 2, preocupado por cómo le responderán. Número 3, cuestionar si lo has hecho bien. 4, preguntarse si son realmente felices contigo. 5, debatir dentro de ti si has hecho demasiado o debería haber hecho más. 6, no estás seguro de si te aprecian o no. 7, dudar de si puedes mantenerlos contentos. 8,
La suma total de complacer a la gente es el agotamiento. Estoy agotado solo con pensar en esta lista. La raíz de complacer, escribe ella, continúa ella, a la gente es el miedo y el orgullo. Miedo a no gustar a la gente, miedo a la aprobación, miedo al rechazo y miedo al fracaso. ¿Orgullo? ¿Cómo? Vuelve a revisar la lista de los costos de complacer a la gente y mira qué palabras se repiten en cada línea. Tú, tú. Ser solo simpático es ser desinteresado. Ser siempre agradable es actualmente egoísta. Y ahora Pablo, el apóstol Pablo, no conocido por ser siempre simpático con otros, escribió esto bajo la inspiración de Dios el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, el capítulo 1 y en el versículo 10, él dijo, ¿intento ahora ganar la aprobación de los seres humanos o de Dios? ¿O estoy tratando de complacer a la gente? Si siguiera tratando de agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¡Wow! De hecho, en Gálatas el capítulo 2, Pablo se enfrenta públicamente a Pedro por su abierta hipocresía al favorecer a los judíos legalistas frente a sus hermanos gentiles en Cristo. Y en otro caso, Pablo se puso firme en oposición a las autoridades tras haberle golpeado y encarcelado ilegalmente. Les exigió Pablo a ellos que vinieran a liberarle ellos mismos cuando intentaron evitar la vergüenza pública por la situación que ellos mismos habían provocado. Y ahora eso no es muy simpático de Pablo, ¿no? La bondad, no la sonriente simpatía sola, es lo que Dios demuestra, y tal debemos demostrar en nuestras vidas igual a Él. En Efesios el capítulo 4, Pablo lo describe como hablar la verdad en amor, y debía ser una señal importante de la verdadera madurez de los creyentes en Cristo. Mira, les doy un ejemplo de lo que es la bondad y no la simpatía. Puedo recordar que en la escuela secundaria fui capellán de la clase durante los 3 años enseguida. Fui obviamente a una escuela cristiana. Pero un día se infló mi cabeza y me convertí en un fariseo, juzgando abiertamente a los demás a mi alrededor. Un día en una de las clases señalé en voz alta a los que eran malos y les dije abiertamente que fueran como los demás buenos, apuntándoles con mi dedo. Después me sentí tan satisfecho y como si hubiera cambiado sus vidas para siempre para el bien. Pero al terminar la clase, uno de mis amigos de siempre se cruzó conmigo en el pasillo y me acuerdo que me agarró por el cuello y me estampó contra la pared. Por medio del crujir de sus dientes me dijo, ¿qué demonios crees que acabas de hacer ahí? Bueno, me sorprendió primero la rapidez con la que se corrió la voz de lo que había pasado. Y eso era en la época de no tener teléfonos móviles. Y también la rapidez con la que me maltrató. Finalmente me soltó y se marchó enfadado conmigo, pero él tenía razón. Y el Espíritu Santo me convenció de esto. Tuve mucha convicción sobre lo que había hecho. Esto me cambió para siempre y nunca volví a ser ese fariseo y traté de enmendar mi error por el resto del año escolar y de verdad para todo el resto de mi vida también. Mi amigo era un verdadero amigo y hermano en Cristo. No estaba siendo simpático, pero sí bondadoso para conmigo. Necesitaba que no fuera simpático, sino bondadoso para conmigo, que mostrara verdadero amor por mí, que me llamara la atención por mi error. Nunca he olvidado esa lección. Así que, creyente en Jesús, no seas un simpático sonriente, sino sé gentil, bondadoso y piadoso para con otros, tal como Jesús. Marcará la diferencia no solo en tu vida, sino también en la vida de los que te rodean, tanto creyentes como no creyentes. Bueno, sé que esto no es un tema del cual muchos hablan, pero es importante en la vida del creyente entender y actuar
en el sentido de ser bondadoso, no solo simpático. Otros en el mundo pueden ser simpáticos, pero el creyente debe ser bondadoso. Bueno, gracias otra vez por unirte conmigo y compartir estos momentos conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swaim y no te olvides de suscribirte al podcast, seguir el podcast, comentar y también compartirlo con todos los demás. Bueno, sigamos a Jesús, porque cuando seguimos a Jesús, siempre seguiremos la verdad.